programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes puntualmente nos reúne a la mesa familiar a hablar de temas de interés que los vamos hablando y viendo toda la semana, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que esta 10ª temporada comenzamos exactamente el martes 30 de abril. Pasaron ya 2 meses, pasó volando, y un poco como a propósito, no habíamos hecho ningún programa específicamente sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, porque nos imaginamos que, bueno, estamos cansados todos de esto, ¿no es cierto? Y de escuchar las noticias y constantemente, a la mañana, a la tarde, a la noche. Así que fueron 2 meses donde prácticamente hablamos de un montón de otras situaciones de interés general, y que, bueno, que fueron bienvenidas. Pero creo que, bueno, hoy ya después de 2 meses, amerita que nos introduzcamos un poco en el tema, sobre todo porque es algo que es muy dinámico, que es muy cambiante, donde todos los días aprendemos algo, donde todos los días tenemos que cambiar nuestras conductas, donde todos los días nos sorprende con algo, ¿no? Yo recuerdo marzo del 2020, estaba en el tercer día de mis vacaciones de verano, que no son más allá de 7 a 10 días. Estaba en el tercer día, estaba en medio de un lago, estaba pescando con un amigo, cuando se acerca una lancha y nos dice, tienen 3 horas para abandonar el lugar y comenzar a volver a su provincia porque se están cerrando las rutas. Se estaba declarando la pandemia en ese momento, ¿no? Y estábamos a 3.000 y pico de kilómetros. Así que recuerdo que en 36 horas volvimos, durmiendo en una estación de servicio, y a empezar a organizar toda esta movida que hubo que hacer en el sanatorio, ¿no? De prácticamente transformar un montón de cosas, sentarnos a escribir horas enteras, entre todos un gran equipo de trabajo, ¿no es cierto?, donde hubo que modificar prácticamente toda la conducta del sanatorio, ¿no?, en todos los aspectos. Pero nunca nos imaginamos que iba a persistir, a durar tanto, ¿no?, y que uno iba a acostumbrarse a esto. Yo creo que la vida de ninguno de nosotros volvió a ser igual después de esto. La mía, por lo menos, no es la misma. Seguimos trabajando, seguimos todos los días buscando, investigando, conversando, usando el sentido común, porque a veces no hay más que usar el sentido común, porque hay cosas que uno no las puede entender. Pero sí cosas que vamos aprendiendo. Por ejemplo, ahora en enero y febrero, que fueron los años muy duros, los meses muy duros, perdón, teníamos 20 internados más o menos con coronavirus. Yo recuerdo que eran todas personas grandes, personas mayores. Estoy hablando de 70, 75, 80, 85 años. Esos eran nuestros pacientes. Y hoy, hace una hora, cuando salí del sanatorio, miré la grilla de hoy y estamos con 20 pacientes internados con esta enfermedad. Y presten atención a lo que les voy a comentar. De esos 20 internados actualmente, 10 tienen entre 50 y 75 años. Y los otros 10 tienen entre 25 y 50 años. O sea, hay 10 personas menores de 50 años internadas. O sea que algo cambió, algo está pasando, ¿no es cierto? Ya no es que los más jóvenes eran inmunes o que tenían menos posibilidades de contraer el virus, ¿no? Entonces, por eso un poco decidimos hacer el programa para refrescar algunas cosas, para repasar otras. Ayer, el 31 de mayo, cambió también el concepto de caso sospechoso. Para venir a complicarnos un poquito más la cosa, se agregaron 2 ítems, que son prácticamente uno, que son la rinitis y la congestión nasal. O sea que ahora toda persona que tenga 2 síntomas y que uno de ellos sea rinitis, o sea el resfrío, o la congestión nasal, también puede tener un coronavirus.
Imagínense eso en junio, otoño, cambios de clima, alérgicos, la confusión que va a traer y yo creo que va a duplicar el trabajo y va a haber que pensar muy bien en eso, ¿no es cierto? Por eso la idea es hacer el programa hoy hablando con alguien que entiende el tema, alguien que colaboró muchísimo con nosotros desde el inicio de la pandemia en todo lo que es la organización del aspecto infectológico de esta enfermedad, una de las tantas personas que colaboró, y hoy tenemos la suerte de tenerla como invitada y nos va seguramente a refrescar y a enseñar un montón de cosas, que hay que seguir insistiendo con los cuidados, con estas recomendaciones. Así que hoy nos va a acompañar la doctora Mabel Rinaldi. Ella es médica infectóloga, es infectóloga de varias instituciones privadas de la ciudad de Posadas y la tenemos con nosotros en el Sanatorio Boratti, obviamente. Y hoy vamos a contar con su presencia para que ustedes puedan desmenuzar todo lo que quieran sobre el coronavirus, sobre las vacunas, sobre si tengo una dosis, tengo 2 dosis, me puedo poner la otra, varió algo, no varió, me hago el famoso dosaje de anticuerpos, sirve para algo si tengo defensas. Todo eso lo vamos a preguntarle a la doctora, ¿no? Recuerden que pueden comunicarse vía WhatsApp al 3764 14 55 53 y sus preguntas seguramente serán evacuadas como siempre. Así que, sin más tiempo, vamos a la presentación. Estamos de vuelta y estamos con la doctora, como les decía, Mabel Rinaldi. Doctora, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto, Marcelo. El doctor Riera que me haya invitado y poder colaborar en esto, que usted hizo una síntesis de todo lo que vivimos en este marco de epidemia. Y bueno, la idea es también hablar de las cosas porque pasó 1 año y medio de esta epidemia, ¿no? Hemos aprendido mucho. Y creo que se ha investigado como nunca. Se imagina que desde el 31 de diciembre del 2019 a la fecha se ha podido identificar los pacientes que tenían una enfermedad vírica, que tenían las características que rápidamente evolucionaba a una insuficiencia respiratoria. Sí. Eso fue en Wuhan. Hemos podido rápidamente identificar cuál era el agente causal, que todos los conocemos como coronavirus y nosotros decimos que es un virus SARS-CoV-2. Pudimos desarrollar técnica para hacer el diagnóstico. Recuerdo que en fase iniciales teníamos que mandar todas las muestras a Buenos Aires y hoy creo que no hay laboratorio en el pueblo más chiquito que no pueda hacer alguna de las pruebas, ya sea PCR, todavía en laboratorios, digamos, cierta jerarquía de tecnología, pero está disponible el test rápido que lo puede hacer cualquier laboratorio, digamos, con menor complejidad. Hasta tenemos pruebas que se pueden comprar en la farmacia hoy en día, ¿no? Entonces, el desarrollo que hubo de esto es muy importante. Bueno, también hemos encontrado alguna estrategia terapéutica que no son las ideales, pero que sí han demostrado reducir la mortalidad, sobre todo en los pacientes con formas graves o críticas, como el uso de corticoides, como es el uso para evitar complicaciones tromboembólicas, el uso de anticoagulantes. Obviamente que nos falta mucho, nos falta un antiviral efectivo. Hay el Remdesivir, que lamentablemente no contamos en la Argentina, pero que no disminuyó en forma sustancial la mortalidad, sino que es la estadía de los pacientes. Sí. Entonces tenemos una deuda también con respecto a los antivirales. Pero hoy tenemos más de 12 vacunas, 14 vacunas y más de 70 en proyecto o ya practicando fase 2, fase 3, muchas de ellas. Así que el adelanto ha sido enorme. Por supuesto que nos faltan muchísimas respuestas, nos faltan más arsenal terapéutico para estos pacientes
y también de conocer si esto va a ser una epidemia que va a pasar pronto o se va a volver una enfermedad endémica y cuánto tiempo va a permanecer con nosotros, ¿no? Saber cuáles son la utilidad, que sabemos que es mucha la vacuna, pero cuánto tiempo durarán, qué necesidad habrá de volver a revacunarnos. Bueno, faltan muchas respuestas, pero bueno, digo esto para decir que hemos tenido muchos también efectos positivos, porque si no, la verdad que la población todos los días recibe muerte, internación, colapso sanitario. Por supuesto que esta es una infección que tuvo un gran impacto en salud, en lo social y en lo económico. Tanto es así que se dicen que es una enfermedad disruptiva desde el punto de vista social, por todas las consecuencias que ha traído y por otras consecuencias que aún todavía no conocemos del todo, digamos, ¿no? Porque entre todo esto también está el hecho de que hay manifestaciones que van más allá de la infección un tiempo. Bueno, la verdad que se sigue trabajando mucho, y yo creo que el secreto es la participación social, que es lo que vamos a pedir, la concientización con respecto a seguir con las medidas preventivas que han demostrado ser totalmente efectivas y en muchas veces comparable a la inmunización. Claro que a veces no es tan fácil sostenerla en el tiempo, pero debemos hacer el esfuerzo de seguir lavándonos las manos con cierta frecuencia, higienizar aquellos elementos que están muy próximos a nosotros, como pueden ser las pantallas, los teclados, los picaportes y la llave. Tampoco entrar en lo que habíamos entrado en un momento dado, que era limpiar toda la superficie, la paranoia, hasta los papeles, pensábamos en un momento. Esto sigue vigente. ¿No? Esto sigue vigente. Y el hecho es de seguir usando un barbijo, barbijo o tapaboca, digamos, no importa, digamos, el tiempo que lo debamos usar, siempre y cuando cumplan algunos requisitos. El requisito imprescindible es que lo sepamos usar bien. Claro. Por suerte que hemos progresado mucho, pero seguimos viendo que hay personas que siguen usando mal el barbijo y por lo tanto siguen exponiéndose a la posibilidad de infectarse, no solamente ellos como personas, sino de transmitir también al grupo, ¿no? Por eso es importante la distancia social. El uso correcto del barbijo tiene que ser ajustado a la cara, bien adherido al puente de la nariz, tapando la nariz, la boca y el mentón. No sirve el barbijo con la nariz hacia afuera, dejando afuera, que es una de las cosas que más frecuentemente se ve. No sirve el barbijo como corbata. Si uno ve de todo, tampoco uno ve, como, digamos, ¿no? Exactamente. Gorro, ¿no? Por suerte cada vez se ve menos, porque la gente fue aprendiendo. Y lo otro que es importante es la distancia social, ¿no? La distancia que tenemos de 1,5 metros es segura porque, bueno, para esta infección, para adquirir esta infección, tiene que haber una persona enferma y otra susceptible, otra persona sana. El modo de contagio, bueno, ya se sabe, harto conocido, pero lo vamos a refrescar. Esas pequeñas rocíos de saliva que uno expele al hablar, al toser, con más razón, al estornudar o al gritar, digamos. En esas circunstancias emitimos unas microgotas, que nosotros decimos microgotas de flujo, son las que impactan en la superficie que estamos más cercanos. El virus no puede ir más allá de 1 metro, son gotas grandes, pero sí puede, digamos, impactar en la zona facial de la persona que está cercana a nosotros. La mucosa oral, la mucosa nasal y las conjuntivas también, digamos, ¿no? Y en una forma indirecta es a través de las manos tocando superficies que están contaminadas y que uno se lleva después a la cara, digamos, ¿no? Así que creo que tenemos muchas cosas, queremos llevar el aspecto, digamos, un poco más positivo de todo esto y bueno, las armas que tenemos hoy para prevenir son justamente lo que hablábamos, el lavado de manos con frecuencia, el correcto uso del barbijo y la distancia social, ¿no? Esas son medidas que en la población tiene que hacerse carne, por así decirlo, y creo que la gente va entendiendo, va contribuyendo. Y por otro lado, esta hoy se ha transformado en una enfermedad inmunoprevenible. Lamentablemente no tenemos la cantidad de vacuna que necesitaríamos, hubiese sido ya ideal que tuviéramos más cantidad de la población vacunada, pero bueno, están llegando nuevas vacunas y probablemente lleguen otras
digamos que todavía no contamos. Hoy la que nosotros contamos son todo en plataformas de virus, digamos, tanto la Sputnik V como la Sinopharm y la de AstraZeneca. Son vacunas que tienen virus atenuado y que son transportados por adenovirus en el caso de la Sputnik 25 y 6. En el caso de AstraZeneca, a través de un virus también del chimpancé, que no tiene ninguna posibilidad de crear enfermedad en nosotros, simplemente un transportador. Y la de Sinopharm directamente es virus muertos, ¿no? Muertos. Así que bueno, esas son las plataformas de vacunas que tenemos en nuestro país. Las otras plataformas que existen, que son también efectivas y que son muy conocidas, y que por ahora no están acá, es la de Pfizer, que son de ARN mensajero. Bueno, están la de Johnson & Johnson, está la de Moderna. Bueno, ojalá podamos contar también con ese tipo de vacuna. Pero lo que sí quiero decir también como aspecto positivo, Manolo, sí, es que todas estas vacunas son altamente efectivas. Eso estaba viendo, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Una eficacia que va del 90%. La que menos tiene es Sinopharm, que se dice un 70%, AstraZeneca un 78%, y Sputnik sería, dentro de la que tenemos en el país, la más efectiva, digamos, ¿no? Pero cada una de ellas pueden despertar una respuesta inmunitaria muy aceptable en ese rango que estamos hablando de 70 o 90%. Y eso es importante. Los países que han vacunado más población ya han disminuido un 65% la posibilidad de contagiar. O sea, cuando más vacunados tengamos, más posibilidad de menos infecciones contraer en la comunidad, ¿no? Sí. Así que en ese sentido, bueno, la eficacia obviamente de la vacuna es después de haberse colocado las dos dosis, cualquiera de esta vacuna. No contamos en el país de monodosis, como sería una que está teniendo Johnson & Johnson. Que sería una sola vacuna, aunque se está discutiendo que probablemente requiera un refuerzo a los 6 meses. Como vos dijiste, esto es sumamente dinámico y todos los días cambiamos de conocimiento y todos los días tenemos información al respecto, ¿no? Totalmente. Las vacunas, con la primera dosis, sí, que vos hiciste bien, tenemos una posibilidad de crear anticuerpos que nos protejan de un 60 a un 65%. Nada despreciable. Claro que la segunda dosis viene a reafirmar esta creación de anticuerpos y parece ser que lo va a extender en forma más duradera. O sea que siempre tengamos que tener las 2 dosis. Así que tenemos cosas importantes. Pero bueno, nos faltan un montón de cosas todavía por contestar, ¿no? Seguro, seguro. Sí, y hasta tanto uno logre eso, ¿no es cierto? Bueno, deberemos seguir con los cuidados, con estas recomendaciones. Acá está el tema de las mascarillas, ¿no? Exactamente. Esto es lo que uno suele ver en la calle y da bronca, ¿no es cierto? Sí, porque un elemento de suma prevención que tiene una efectividad bien usada, conjunto con la distancia social y el lavado de manos, de un 90% de disminuir la posibilidad de riesgo de infectarme. Sí. Entonces, sí, lamentablemente se siguen viendo eso, o a veces, si bien cumple con esto de tapar la nariz y la boca, están muy flojos, son muy laxos al costado y entonces tampoco es de utilidad. Entonces, la idea es que tiene que estar bien adosada la cara y sobre todo bien fijada al puente nasal, ¿no? Que esa es la forma correcta de llevarlos. Bueno, lo pueden usar todos, independientemente de la edad. Bueno, a los chicos, vos sabés mucho mejor que menores de 6 años, no se recomienda el uso de... o si no, tiene que ser muy supervisado, ¿no? Sí. Bueno, el lavado de manos, esto... Como médicos sabemos que hace más de 50 años la efectividad que tiene el lavado de manos en disminuir las transmisiones de enfermedades, y una de estas es ella. Podemos disminuir la incidencia de infecciones respiratorias, de infecciones gastrointestinales, de enteroparasitosis en el medio hospitalario, de las infecciones intrahospitalarias, solamente con lavado de manos. Claro. Para que tenga una idea de la magnitud de un lavado de manos, en las instituciones donde se pregona y se hace cumplir el lavado de manos, se disminuye de un 50 a un 70% las infecciones intrahospitalarias. Y en la comunidad se disminuiría un 50% la mortalidad de los chicos por diarrea
en los primeros años y un 25% de las muertes por infecciones respiratorias, solamente teniendo agua y jabón. Agua y jabón. Lavando 30 segundos, que eso también lo repetimos hasta el cansancio, que decimos el feliz cumpleaños, pueden cambiar por cualquier música que le agrade, siempre y cuando sea de 30 segundos, y tener siempre presente que es el lavado de las palmas, pero también el dorso de la mano y cada uno de los dedos, ¿sí? Y que sea con abundante espuma y bueno, y que después uno pueda secarla con también un elemento, una toalla limpia, ¿no? Sí. Esa es la importancia del lavado de mano. Y particularmente hay momentos, decimos nosotros, que es en este momento es después de tocar cada superficie de alto uso, por ejemplo, lo que puede ser un barandal de escalera, lo que puede ser una botonera de ascensores, las pantallas que usamos, los teclados, para lo que es COVID. Y, y para las otras situaciones, bueno, es después de estornudar, después de toser, después obviamente de ir al baño, antes de cambiar los pañales al bebé, antes de preparar los alimentos de las personas que están a cargo nuestro, después de eliminar las basuras. O sea, y dentro de las instituciones, bueno, antes de cada procedimiento invasivo, decimos nosotros, y en este momento es antes de tocar a cada paciente y luego de tocar a cada paciente. Y bueno, seguimos hablando de esto que hace más de 150 años que demostró ser una eficacia terapéutica en prevenir enfermedades, junto con la provisión del agua y las vacunas. Así que estamos hablando de medidas preventivas. Sí. Y nuevamente este es el arsenal para poder enfrentar esta pandemia. Tan simple como eso en algunos aspectos y tan complicado en otras circunstancias, ¿no? Sí, totalmente. Pero sigue siendo hasta que logremos, porque uno dice sí llegan las vacunas, pero bueno, primero que tienen que llegar, después hay que ver que a uno le toque. Exacto. Después que dé la inmunidad. Y por ahí hay un concepto también que la gente no dimensiona y dice, bueno, como que ya tengo la primera dosis, ya estoy salvado, ya como que cambié mi actitud, ¿no es cierto? Ya no sé si el barbijo lo uso, ya estoy más... ¿Hasta qué punto? Porque dice, bueno, yo tengo la primera dosis, sé que tengo determinada inmunidad, pero yo tengo que seguir, tengo entendido, con todos los cuidados como si no estuviese vacunado. Así es. ¿No es cierto? De la misma forma que aquellas personas que ya han contraído la enfermedad. Sí. Porque sí, hay personas que dicen, pero yo ya tuve. Bueno, las personas que han tenido, las personas que se han vacunado, tienen que seguir con los mismos cuidados preventivos antes de la adquisición de la enfermedad o antes de la inmunización. Obviamente que contar una vacuna uno siente que después de las 2 semanas se siente con mayor protección y seguramente ha creado anticuerpos. Pero la aplicación de vacuna, aunque sean las 2 dosis, no previene la posibilidad de volver a reinfectar. Y claro que con las 2 vacunas lo que se trata, el objetivo de la inmunización es que ese paciente no presente enfermedades graves que lo lleven a internación o a la mortalidad inclusive. Pero no todas las vacunas han demostrado todavía que puedan prevenir las reinfecciones. Y uno se puede reinfectar y tener síntomas o no tener síntomas. Pero eso significa que estamos exponiendo a la población no vacunada a la posibilidad de que nosotros seamos la fuente de infección. Y hoy por hoy, Manolo, hoy estaba leyendo un trabajo que salió por el CDC de Estados Unidos, donde dicen que el mayor porcentaje, ellos que ya han vacunado una gran cantidad de su población, el nicho que perpetúa, digamos, la posibilidad de extender aún todavía muchas infecciones es el asintomático o el preasintomático, ese que todavía no tiene síntomas, pero ya tiene virus que está eliminando y que a las 48 o 72 horas va a desarrollar síntomas, o aquel que no va a desarrollar síntomas nunca. Bueno, el 50% de las infecciones que hoy están en Estados Unidos corresponden que son adquiridas por estos pacientes. Entonces, por eso es importante seguir cuidándonos, ¿no? Seguir aplicando las medidas preventivas. 1, para no reinfectarnos, y 2, para no exponer a la gente que todavía no ha tenido la opción de vacunarse. Exacto. Entonces las medidas preventivas van a seguir hasta que, bueno, dure la epidemia o hasta que encontremos la solución de que aquellas, o si existe algún tipo de vacunas que
o algún antiviral que podrá inhibir, digamos, la posibilidad de contagio. Sí. Esas son cosas que todavía nos faltan, por ejemplo. Sí, yo vi algo que me llamó la atención antes, justo cuando estaba mirando un noticiero antes de venir al canal, como decía, todo el día y había una notificación así como urgente y que organismos internacionales, ¿no es cierto?, muy reconocidos como la FDA o el CDC, ¿no es cierto?, recomendaban de Estados Unidos y de Europa no realizarse, no obsesionarse con el dosaje de anticuerpos. Así es. ¿No es cierto? Porque yo lo he conversado con colegas, con pacientes, con amigos que dicen, bueno, me hice la vacuna, me hice la primera dosis o las dos dosis, si tuvo la suerte de ponerse las dos. Me voy a hacer un dosaje de anticuerpos para ver si tengo inmunidad y qué grado de anticuerpos tengo. Y así yo me encontré, por ejemplo, me pasó con gente muy allegada donde se pusieron un matrimonio, la misma vacuna, la misma cantidad de dosis, el mismo día, y el que menos expectativa tenía le dio algo así como 2000 y pico, que era una cosa de loco. Dice, tengo inmunidad por los 50 años, y su pareja le daba como que no había generado ningún tipo de inmunidad. Así es. Entonces, como que no estar esperando a dosarse esos famosos anticuerpos, porque aparentemente no cubrirían la expectativa que están así. Eso lo hemos aprendido en los pacientes que han tenido enfermedad leve, por ejemplo, que han transcurrido la infección en su casa, han tenido algunos síntomas, sobre todo de infecciones respiratorias superiores, y que se han hecho la técnica de PCR y le dio positiva. Bueno, transitaron su enfermedad y a las 4 semanas se dosaban su anticuerpo. Por dos cosas. Uno, porque querían saber si realmente han generado anticuerpos, y otro, porque muchos querían donar el plasma para el uso del plasma convaleciente. Y así nos encontramos con una magnitud de personas de más del 20 o el 30%, se estima que no crean anticuerpos. Sin embargo, también después hay otra serie que dicen que independientemente de la cantidad de anticuerpos, el de 2000, el de 500 o el de nada, cierta protección tenemos, porque también antes siempre estábamos acostumbrados a las infecciones virales que decíamos que quedaban los anticuerpos circulando, ¿no? Y que eso era lo que impedía el ingreso de una nueva reinfección, la varicela, el sarampión y todo lo demás. En realidad esto es más complejo aún, porque cuando ingresa el virus, bueno, es presentado al sistema inmunitario, las células B, que decimos nosotros, que son precursores de los anticuerpos, pero hoy sabemos también que el paciente puede pasar su enfermedad, pasa 2 semanas y podemos no dosar anticuerpos, pero si lo exponemos a una nueva reinfección, hay clones de células B que están en reposo, que cuando detectan nuevamente el ingreso, en forma automática liberan una gran cantidad de anticuerpos. Hoy por hoy en realidad no sabemos qué estrategia o qué cantidad de anticuerpos podemos decir, este es el nivel de anticuerpo que a mí me va a proteger de por vida o por muchos años. O sea que en ese sentido el dosaje de anticuerpo sirve para saber si una persona tuvo anteriormente la infección y ahora está presentando alguna manifestación de lo que conocemos también algo nuevo, COVID largo. El COVID largo, para que entiendan, es aquí una serie de signos y síntomas que el paciente se presenta luego de haber pasado su infección de su primoinfección. Y hay una serie, bueno, en esa circunstancia, cuando sobre todo se presentan como presentaciones raras, decimos nosotros, el paciente que tiene la neblina mental, que el paciente que tiene el trastorno cognitivo, el paciente que tiene arritmia que no tiene una causa justificada, el paciente que se siente fatigado y no sabe por qué, y uno en el examen físico no le encuentra nada, y en el estudio no le encuentra nada. Bueno, uno dice, ¿no será un COVID largo? Bueno, ahí como ya no tenemos la posibilidad de, si este paciente no tuvo una PCR, no tuvo mayores síntomas, porque el COVID largo puede aparecer con síntomas o sin síntomas, digamos, ¿no? En esas circunstancias, bueno, entonces decimos, vamos a pedir una prueba de anticuerpos para saber si esto que estamos viendo no es un COVID largo. Para eso sirve básicamente, más médico que para la información poblacional. Bien.
Bueno, Mabel, hablaste 40 minutos. Estamos con la doctora Mabel Rinaldi, como les decía, ella es médica infectóloga, trabaja con nosotros en el Sanatorio Boratti y bueno, estamos ahí trabajando codo a codo, digamos, con un grupo de gente muy interesante, muy importante y de todos los niveles, ¿no es cierto? Porque necesitamos de todos, necesitamos del infectólogo, necesitamos del clínico, necesitamos de la gente que hace la higiene, del kinesiólogo, de enfermería, del psicólogo, de la gente que hace las imágenes, del psicólogo que no es psicólogo y que tiene que hacer de psicólogo, porque recuerden que la internación en COVID es muy particular. Así es. ¿Cierto? Solamente la puede entender la gente que pasó por allí y las que lo vemos de afuera a través del vidrio, porque es una internación muy difícil, es estar aislado, es estar solo, con suerte con un celular cuando se lo permiten, sin visitas, con informes por teléfono de cómo está el paciente al familiar que la persona designa. Y somos nexo de comunicación de mensaje muchas veces. Exactamente. Y yo tengo la suerte a veces de poder comunicarme cuando sé que el paciente está en condiciones de hacerle una videollamada y realmente se abre una luz ahí, una puerta donde dice, bueno, estoy todavía conectado, pero es realmente difícil. Así que tenemos muchas cosas para hablar, hay preguntas también que vamos a contestar después, así que vamos a hacer una breve pausa y en un par de minutos volvemos, ¿sí? ¿Pasó ese tiempo?